Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. En ese entonces estaba yo en mi casa, yo vivía en Lindavista, por Montevideo y 100 metros, hay una unidad habitacional, en un tercer piso es en donde me tocó, y sí, pues bueno, fue en la mañana. En esa temporada yo era estudiante de aquí de la Facultad de Ingeniería, ya había elegido estudiar la carrera de Ingeniero Geofísico, y pues iba apenas en los primeros semestres, no tenía mucho conocimiento de otros detalles, digamos, que tienen que ver con la sismología, ¿no? ¿Cómo nos podría dar como las primeras horas después de que ocurrió el sismo? ¿Estaba en su casa? ¿Quién estaba con usted? Bueno, es una cosa muy curiosa porque aquel entonces, aparte de ser estudiante de la Facultad de Ingeniería, yo pertenecía a los Scouts de México. Entonces, mi labor, yo sentía que tenía obligación de hacer un servicio a la sociedad a través de los Scouts. Entonces, lo primero que hice fue, primero, mi mamá venía, trabajaba, estábamos en Lindavista, pero trabajaba por acá muy cerca de la universidad, y entonces venía en camino. Entonces yo me esperé a que mi mamá regresó sumamente nerviosa o apanicada porque le había tocado sentir el sismo en el centro por la estación de Valderas, entonces fue un impacto muy fuerte que ella tuvo. Pero llegando a mi casa, en aquel entonces no teníamos celulares, entonces cuando regresó a mi casa nos dimos cuenta de que, bueno, a pesar de que estaba pues muy traumatizada por eso, regresó con bien. Entonces yo inmediatamente me puse mi uniforme y me fui a las calles a recorrer y ver de qué manera podía ayudar. ¿Cuántos años tenía? Pues, ahorita no sé, hay que hacer cuentas, no sé, como 20 años o algo así, ¿no? 63, como 22 años o algo así, 22 años. 21 o 22 años, sí. Eso fue, ¿no? Y entonces lo primero fue que en ese entonces pues, se dificultaba, no había el sistema de transporte colectivo. Yo fui caminando sobre Montevideo, encontré que ahí había una torre que se había derrumbado de lo que era Sears, estaba atravesada sobre la calle. Entonces comencé a ver ese tipo de imágenes muy impresionantes. Después llegué a Tlatelolco, al edificio Nuevo León, tratamos de ayudar en las labores de rescate, remoción de escombros, etcétera, pero de repente ahí llegó el ejército y comenzó a sacarnos a todos. Entonces me di cuenta de que, bueno, ya no era necesario que ayudáramos ahí. Me moví a otra parte, ahí en la Plaza de las Tres Culturas, con otros compañeros scouts, se comenzó a implementar un albergue para la gente que no podía regresar a sus departamentos. Entonces ahí en la Plaza de las Tres Culturas, junto a los vestigios prehispánicos, se pusieron tiendas de campaña, y este grupo de scouts comenzó a administrar un servicio en donde se estaba acumulando todo lo que era la comida, todo lo que eran los víveres, y también se brindaba servicio de comida. Entonces lo estaban preparando, lo estaban administrando mis compañeros. Fue ahí donde de repente llegó un camión, y esa es una experiencia que me gusta relatarla, que había enviado, es un camión Torton de gran capacidad, que había enviado un mercado de una población de acá de Morelos, pues para ayudar a los damnificados. Y entonces cuando llegó el camión, nosotros también estábamos en comunicación y estábamos implementando otro campamento por acá, por la calle de Carpinteros, más hacia el poniente de la ciudad. Y como el caso de Tlatelolco era muy conocido, pues enviaban cosas a Tlatelolco, pero en Tlatelolco ya había muchos víveres. Entonces en ese momento les dijimos que si no tenían inconveniente, que donde hacía falta víveres era en el otro lugar. Y así lo hicieron, mandaron el camión, y después de que se bajó todas las cosas, les dijimos, bueno, le damos algunos nombres o algunas cosas. Dice, no. Entonces eso habla mucho de la generosidad, y esa es la experiencia que me tocó vivir, de que el pueblo se volcó de manera muy generosa y sin nada de papelito, nada de burocracia, a ayudar a la población.
También recuerdo que otra experiencia que tuve fue que antes de llegar a Tlatelolco también pasé por la Alameda. En la Alameda también estaba el Hotel Regis. En el Hotel Regis también había un incendio. Había muchos carros bomba de bomberos y que estaban tratando de apagar el incendio. Y de repente llegó otro carro bomba. Pues ya eran varios carros bomba que estaban ahí tratando de apagar el incendio. Y yo había recorrido desde lo que es el eje central hacia allí y me di cuenta de que también había algunos edificios cerca del eje central en donde pues estaban tratando de apagar un incendio, pero había una pipa y estaban sacando con cubetas el agua y lo estaban aventando porque no había carro bomba y se estaban dando cuenta de que pues bueno, no estaba bien organizada la cosa. Yo cuando llegué a Regis y vi que llegó el camión, me comuniqué le dije al jefe, oiga jefe, pues yo vi esta situación, a lo mejor es de más ayuda si se va con aquella pipa que tiene agua y ustedes como carro bomba pues a lo mejor pueden ayudar a extinguir el incendio. Entonces ese fue el tipo de acciones que yo estuve tratando de realizar. También estuve por acá por la colonia Roma, muy cerca de el metro Insurgentes, en donde se había colapsado un edificio y estaba la gente tratando de rescatar víctimas. Pensaban que había víctimas. Al final de cuentas pues me tocó participar en que sacaron a una persona, pero desgraciadamente ya había fallecido. Y o sea, son muchas cosas que en ese momento, o sea, recordarlas sí es muy triste, ¿no? Y muy, pero pues la verdad es que uno también se volca con todas las ganas, con toda la energía. En aquel entonces pues había juventud más que conocimientos especializados, pero tratando de ayudar a la gente, ¿no? Y eso fueron los primeros días. Después me di cuenta de que también hubo una agrupación aquí en la Facultad de Ingeniería en donde se buscaba hacer evaluaciones manzana por manzana en diferentes lugares, y vine y tuvimos que tomar un cursito muy rápido para la evaluación de daños en las construcciones, y con ellos me integré o me mandaron en una brigada también por ahí por la colonia Roma, pero en lo que es Insurgentes y Viaducto, en el bloque digamos noroeste, ¿no? Y por ahí nos tocó visitar algunas manzanas y pues tratar de hacer una evaluación, y sí nos decían que pues hiciéramos la evaluación, pero nosotros no éramos quienes para decir si el tipo de daño que tenía ni de dar recomendaciones. Fueron muy enfáticos en eso cuando nos dieron el cursito, pero pues nunca faltaron los vecinos de que cuando ven que uno está tomando datos y todo eso, preguntan, ¿no? En aquel entonces, y yo digo, esa experiencia me ayudó mucho porque no existía una organización más allá de pues esto, ¿no? Del grupo de profesores ahí en la Facultad de Ingeniería. No existía pues lo que hoy conocemos como Protección Civil, y también cuando estuve en la colonia Roma con los scouts también me di cuenta de que hasta detalles como problemas de tránsito, porque de repente pues había edificios colapsados y cuando menos se daban cuenta los coches llegaban a un punto en donde no podían avanzar. Entonces lo mejor sería desde la esquina anterior pues desviarlos, decirles que no hay paso, y ese tipo de acciones también participamos, ¿no? Y de repente nos sentíamos, bueno, yo me llegué a sentir así como dije, bueno, ¿y quién me está dando a mi autoridad para tomar estas decisiones? Pero después platicándolo con algunos otros scouts o colegas, digo, bueno, es que la única autoridad es el hecho de que lo que estamos diciendo o lo que estamos orientando es lo más apropiado con base en el conocimiento que tenemos, ¿no? Y pues también que lo que buscamos es ayudar, lo que buscamos es que esto funcione. Y sí, pues digamos, esas son las acciones que dentro del conocimiento que yo tenía, dentro del entusiasmo, bueno, no sé si entusiasmo, sino con la voluntad, digamos, de colaborar y la juventud que tenía en aquel entonces, son las acciones que traté de realizar, ¿no? Sí, percibí, o sea, eso no impidió que yo percibiera el dolor. Hubo un detalle también, estuvimos en un lugar que en la calle de Durango, cerca de Cuauhtémoc, en donde también había, no recuerdo por qué estábamos ahí, pero ahí me tocó justamente la réplica del día siguiente.
Entonces, pues estábamos coordinando algún tipo de acciones y de repente llegaron unas personas de uno de los edificios que estaban ahí y me preguntaron, bueno, es que pues no tenemos luz, nos dijeron que bajáramos toda la luz, entonces pues no sabemos ni qué hacer, no sé si nos pudiera acompañar para ver si te digo que no sé por qué, o sea, en parte por el uniforme que traíamos, en parte porque nos comportábamos como si supiéramos qué hacer, ¿no? Y en parte por ello, pero se acercaba la gente y nos veía como con cierta autoridad. Entonces se acercó y me dijo, no, es que no tenemos luz, quisiera ver si no hay ningún problema de que yo vuelva a conectar la luz de mi departamento, porque quisiéramos agarrar cosas, ir por cobijas, ¿no? Y cosas así. Entonces dije, bueno, sí, como no, con gusto la acompaño. Estábamos, entonces, era un edificio en el que la planta baja, es un problema que se ha detectado y que lo he visto con mis colegas, de que hacen el primer piso débil, ¿no? Porque ahí es el estacionamiento, pero en donde estaba el estacionamiento estaban todos los interruptores de luces. Entré con esta persona y justamente cuando quiere conectarlo de su interruptor de luz, viene la réplica. Entonces ya ni siquiera conectó ni nada de eso y le digo, vamos para afuera, ¿no? Y nos fuimos para afuera, estuvimos a mitad, digamos, de la calle, en un lugar en donde, pues, en ese momento, dadas las condiciones, pues yo vi como que era más seguro que estar abajo del edificio, sobre todo esto que tenía el primer piso débil. Y le dije, no, véngase para acá. Entonces, de manera muy instintiva ella llegó y que se me abraza. Y otra persona también llegó y pues, vio que me estaba abrazando y también se me abrazó. Entonces, pues yo lo único que hice fue, pues, tratar de darles consuelo y decirles tranquilos, o sea, y estar viendo, ¿no?, qué es lo que pasaba, para dónde convendría, qué convendría hacer en ese momento, ¿no? Y ya pasó, pero sí me conmovió mucho de que, pues, en ese momento, quién sabe cómo hayan vivido el sismo principal, pero con la réplica estaban muy, muy traumatizados, ¿no? Los días posteriores, ¿cómo fue? Tanto que los brigadistas o los soldados o el ejército estuvieran removiendo escombros, las personas que todavía pues tenían esa incertidumbre de si sus familiares estaban desaparecidos, si todavía había pues posibilidad de rescatarles con vida. ¿Cómo fue esos días posteriores? Lo que sucede es que también, justamente, yo creo que como unos 3 días después, fue cuando comenzó a intervenir de manera más importante el gobierno, quizá a través del ejército, ya con acciones un poquito más organizadas. Obviamente pues tenían maquinaria, tenían personal especializado, de tal manera que pues yo también dije, bueno, vamos a participar mejor en la evaluación de las construcciones en diferentes lugares, y por eso pues fue que, o sea, sí, ya no cuando entraron los soldados, cuando entraron a algunas maquinarias, algunas organizaciones, pues yo ya, ahora sí que ya no intervení, ya no estuve tanto en ese tipo de situación, y pues sí, ya no fue mi participación muy activa, digamos. Me comentaba que usted, cuando ocurrió todo esto, pues ya estaba estudiando ingeniería geofísica. No sé si esto influyó en que hiciera como esta parte lógica de lo que estaba sucediendo, o si eso como que pasó a segundo plano por esta parte de ayudar y de colaborar en esta situación. Bueno, sí. Mira, la carrera de ingeniería geofísica originalmente aquí en la facultad fue creada para rellenar un hueco que se tenía después de que se generó la expropiación petrolera. No teníamos ingenieros o gente calificada para realizar la exploración de recursos petroleros. Entonces, esa, digamos, que era la vocación inicial que tenía la carrera. Pero los fundadores, que debo reconocer ahorita que ya estoy como profesor y que me ha tocado algunas revisiones,
los fundadores eran realmente unos visionarios, ya que hicieron la carrera lo suficientemente rica y lo suficientemente amplia para que uno no nada más se dedicara a la exploración petrolera, sino que se dedicara a otras tantas cosas. Y de hecho han salido muchos ingenieros geofísicos que han estudiado maestrías y doctorados, muchos de ellos están en el Instituto de Geofísica y que han estudiado muchos temas de sismología, de mecánica de suelos, de geotecnia. Entonces han podido abarcar otras zonas más allá de la exploración petrolera. Entonces yo tuve la oportunidad, dada la riqueza y dada la amplitud de miras que tiene la carrera, tuve la oportunidad de comenzar a meterme en este tipo de temas, y yo pues después de esto definitivamente que sí influyó este tipo de situaciones para que yo pues me comenzara a llamar la atención y tratara, pues no tanto digamos que por el aspecto así de apasionado de que, ay no quiero que vuelva a ocurrir este tipo de cosas, no, pero sí comenzaba yo a pensar, bueno, ¿por qué este tipo de situaciones se generó, en qué lugares y qué relación existe con los movimientos y por qué una cosa que ocurre a gran distancia? Lo primero que pensé es, bueno, esto debió haber sido así muy cercano aquí a la Ciudad de México porque se sintió muy fuerte y comencé a hacerme preguntas y sí comencé a ver que había cierta rama de la geofísica que se dedica a estudiar este tipo de fenómenos y me comenzó a llamar la atención, ¿no? Como último, una reflexión final que haya como que permanecido en su mente después de haber vivido esta experiencia del 85 y que no sé si lo puede después relacionar con pues que ha hecho su carrera académica y profesional alrededor de esto. Bueno, a mí me parece que mi experiencia, como lo comenté en aquel entonces, pues fue de tratar de ayudar con mucha voluntad, pero sí me di cuenta de que hacía falta muchos elementos en la organización de la respuesta por parte del gobierno. Ahora yo veo que existen ya ciertos mecanismos de respuesta que aún tienen que pulirse. En el 2017 se volvió a repetir de que hubo una respuesta muy importante de la ciudadanía para atender el conflicto. También me ha tocado ir a algunas misiones de reconocimiento a Turquía o al mismo Japón, que fui a principios del año pasado, a Turquía fue en el 2023, en donde veo que existen algunas agencias que responden y de manera impresionante, masiva, generando campamentos de refugiados y que sí responden a ese tipo de desastres de manera oportuna. Pues yo creo que sí, en México hemos mejorado, también desde el punto de vista técnico. Yo sé y me he dado cuenta de cosas que tenemos como carencias. Yo en lo particular quisiera que hubiera mucho más instrumentación en el país. La instrumentación, por supuesto que no es la solución. Aparte de la instrumentación nos ayuda a entender mejor el fenómeno, a caracterizarlo de mejor manera, pero aparte de la instrumentación, aparte de caracterizar el fenómeno, hay que tomar algunas medidas, ¿no? A pesar de todo el tiempo que tenemos, aún yo creo que hace falta que caractericemos la estructura del subsuelo, a veces saber las características físicas y no en la parte somera, sino en partes un poco más profundas. En la parte somera pues hay mucho trabajo que se ha realizado con las exploraciones geotécnicas. El doctor Aubinet tiene un modelo muy bueno para la parte superficial de toda la ciudad, pero hay lugares en los cuales la respuesta requiere que conozcamos en estructuras más profundas. Yo pues mucho de lo que he hecho es tratar de caracterizar esas estructuras más profundas para pues que tratar de saber de manera más clara cuáles serían los efectos de amplificación en esas zonas. Sin embargo, pues también me doy cuenta de que este tipo de cosas de una u otra forma sí están contemplados en los reglamentos de construcción, y lo que queremos nosotros es pues siempre estar mejorando las cosas, ¿no? Tratando de colaborar, tratando de caracterizar, y entonces pues eso ha sido mi intención. Entonces pues ahora sí que estamos tratando de cubrir o de llenar exactamente la actitud. Yo creo que es la misma que tuve cuando
experimenté los sismos en 85. Aquí no se necesita, pues entonces me voy a otro lugar. Acá sí se necesita, pues bueno, vamos a tratar de hacer lo más que se pueda en ese lugar, ¿no? Entonces lo mismo, en diferentes ciudades, diferentes lugares de la República Mexicana, pues trato de cubrir esas necesidades, ¿no?